Ahora sí. A ver, bueno. eh, Ay, excelente. Bueno, primero buenas noches. Soy el doctor Jorge Segovia. Justamente en relación a la Universidad Nacional Mayor San Marcos, el tema que vamos a exponer el día de hoy va a ser sobre el síndrome de riesgo cognitivo-motor, tema de geriatría. Eh, Vamos a empezar, va a ser una expo aproximadamente de 15 minutos, pero por favor sea de su agrado. A ver, primero como agenda, la introducción, un poco sobre por qué se está estudiando justamente este síndrome. No vamos a tratar de definirlo, los investigadores que han estado justamente a cargo de ellos, los estudiar la importancia justamente del mismo, asimismo su importancia a nivel mundial y sobre todo los hallazgos, ¿no? Lo que nos va a dar justamente una buena definición para poder implementarlo en nuestro día a día. Todo con una prevención y tratamiento según la actualización o según las investigaciones a la fecha y luego unas conclusiones para poder llevarnos a la práctica diaria. A ver, empezando justamente en relación a lo que es síndrome cognitivo, específicamente cognitiva, ¿no? Entonces todo lo que va a ser justamente las funciones cognitivas o lo que sea la mente y la función de la misma, ¿no? Entonces cuando hablamos justamente de la mente, la patología a evaluar va a ser justamente lo que sean las demencias, ¿no? A la fecha que tenemos estudiado que los factores de riesgo más estudiados son la edad avanzada, el sexo, que según los diferentes tipos de demencia, algunos tienen mayor prevalencia por sobre otros, los grados de educación, en este caso se habla de una reserva cognitiva, es decir, a mayor grados, a mayor años, perdón, de educación, mejor reserva cognitiva tiene el paciente, ¿no? Por ende, mejor protección contra el hecho de desarrollar demencias. Luego las comorbilidades, que sería toda la carga justamente de las diferentes pluripatologías. Estamos hablando de hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedad hepática, renal, y las alteraciones del estado cognitivo en sí, ¿no? Tanto cognitivo como conductual. Entonces vamos a ver que existe justamente una tríada, ¿no? Es una tríada de la alteración cognitiva, lo que justamente nos lleva a los grados de demencia, alteración de la marcha y enfermedades vasculares. Entonces, esta triada justamente se puede decir que es tridireccional, ¿no? O sea, va en todos los sentidos habidos y por haber. Es decir, todo lo que sean alteraciones cognitivas, si dije por acá, voy a salir un puntero. Ahí está. Entonces, todas las alteraciones cognitivas, ¿no? Van a interferir justamente sobre las alteraciones, van a interferir a nivel de la marcha, ¿no? O ya la parte motora, y eso también a nivel de todo lo que sea cardiovascular, ¿no? Y de igual manera, si esta está alterada, va a afectar las otras dos, o si la marcha está alterada o lo motor, va a alterar justamente las otras dos anteriores. Y ya vemos que esto no es, digamos, algo tan reciente. O sea, ya tenemos justamente alteraciones cognitivas que se fueron estudiadas. Por ejemplo, McGinn en el 2008 estudió que la disminución de la marcha se veía justamente, fue un predictor bastante importante a nivel de ACVs isquémicos en adultas mayores, en mujeres. Asimismo, también como habían alteraciones clínicas de la marcha, es decir, disminución de la misma, y que fueron también predictores predictores o factores de riesgo, vamos a decirlo así, sobre este mayor desarrollo de riesgo de demencias. De igual manera, el MSI o el DSL, que sería en este caso el deterioro cognitivo leve, ya en la actualidad está prácticamente visto como un estadio previo a la demencia o dentro del curso natural del desarrollo de enfermedad de Alzheimer, es un estadio también ya previo, es un estadio clínico, ¿no? Vemos que justamente el DSL presenta ya disminución de la marcha y finalmente también vemos que habían otros estudios donde la disminución de la marcha podía disminuir, ¿no? O sea, ya se veía alterada 10 años antes incluso de diagnosticar un deterioro cognitivo leve. Entonces, cuando hablamos justamente del síndrome de riesgo cognitivo motor, esta va a tener una base en un estudio que se llama el Einstein Agent Study. Es un estudio que principalmente se realizó en Nueva York, ¿no? Donde los criterios de inclusión fueron que sean pacientes mayores de 70 años, ¿no? Que todos fueran de Estados Unidos, a nivel del Bronx en Nueva York, y que hubiese un criterio de exclusión importante, que fueran pacientes que no tenían ningún tipo de déficit, ya sea visual o auditivo, previos a los test neuropsicológicos, que también no tuviesen ningún tipo de enfermedad o alteración psiquiátrica que alterara justamente el estado cognitivo-conductual,
¿no? Y que fuesen pacientes justamente que tuviesen un estatus ambulatorio, ¿no? Entonces, todos los que estén hospitalizados, esos no entraron, por ejemplo, a ese consorcio o ese estudio. Es una cohorte que se empezó en 1993 con 2.600 participantes, donde el objetivo justamente del estudio era ver todos los cambios en la memoria y el pensamiento que se producían con un envejecimiento normal, ¿no? Y veíamos qué otros factores se podían asociar como predictores incluso de desarrollar posteriormente demencia. En este caso, inicialmente se buscó ver qué está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Entrando ya en la definición en sí, entonces hablaríamos de justamente el Motor Cognitive Risk, ¿no? O MCR con sus siglas en inglés. El MCR, ¿cómo está definido? Como marcha lenta más quejas cognitivas en adultos mayores que no tuviesen un deterioro funcional significativo. Aquí lo que se buscó fue identificar un subgrupo de adultos mayores que tuviesen alto riesgo de desarrollar demencia, que porque no tenían todavía criterios de demencia en sí, o que no tuviesen alteración de la funcionalidad, o que no tuviesen otro tipo de test neuropsicológicos, quizás altamente podrían estar justamente infradiagnosticados. ¿Cuál es el concepto de la justificación? Que la marcha y la cognición están altamente interrelacionadas y que un cambio en un dominio o en el otro puede justamente desarrollar o reflejar una patología, o sea, ya sea en este caso en lo motor, en lo cognitivo, ¿no? ¿Para qué se hizo justamente o por qué se estudia? Porque se buscan intervenciones preventivas para tratar de retrasar o prevenir la aparición de las demencias. Tiene que cumplir justamente los siguientes cuatro criterios. Tienen que ver primero que sean alteraciones cognitivas subjetivas, es decir, que haya un autorreporte. El paciente va a la consulta porque siente que tiene algún tipo de alteración a nivel cognitivo, ya sea de la memoria, de funciones ejecutivas o incluso de la concentración. Posteriormente, una vez que él viene con quejas subjetivas, se le van a hacer diferentes test, ¿no? Neuropsicológicos o neurocognitivos para ver justamente qué alteraciones están presentes a nivel de las funciones cognitivas, ¿no? De los dominios cognitivos. Puede ser quizás solo memoria, puede ser solamente concentración, puede ser solamente funciones ejecutivas o toma de decisiones, pero de ellos justamente se va a tomar los tests que vamos a hablar más adelante para hacer los respectivos seguimientos. El otro criterio puede ser la marcha, perdón, va a ser la marcha lenta. ¿Cómo la vamos a definir? Como una velocidad con una sola desviación estándar por debajo de los valores normales tanto para edad y sexo. Si lo queremos tomar con un valor un poco más grueso, ¿ya? O algo más absoluto, podrían ser todas las velocidades de marcha que tengan, que sean menores a 0,8 o a 1 metro por segundo. Luego que tuviese actividades de la vida diaria preservadas, es decir, que el adulto mayor que tenga justamente este síndrome no tenga un mayor impacto o un mayor déficit en sus actividades de la vida diaria. Puede hacer todo lo que está haciendo de manera normal, pero ya siente estas quejas justamente cognitivas, ¿no? Y la última, que tenga ausencia justamente de demencia, ausencia de discapacidad motriz para la marcha o que tenga algún otro tipo de patología asociada, ya sea neurológica, metabólica, psiquiátrica, abuso de sustancias, etc. O sea, excluir otras causas que pudiesen explicar justamente estas quejas cognitivas. Entonces empieza justamente con el primer estudio, ¿no? Principalmente liderado por el doctor Joe Vergese, ¿no? En el 2012, donde mediante el estudio, el ACEN Agent Study que presenté anteriormente, que es una cohorte prospectiva, ¿no? Según sus criterios de exclusión, iniciaron un estudio desde el 2002 hasta el 2011. Ahí justamente hicieron el seguimiento de diferentes pacientes y vieron cuál era el desarrollo posterior de la demencia. La metodología fue la misma que ya comenté, justamente utilizando una cinta automatizada para poder medir la velocidad de marcha. Ahora esta la podemos hacer nosotros sencillamente haciendo caminar al paciente 4 o 6 metros, ¿no? Y tomando el tiempo. Y ellos tomaron normales como una velocidad de marcha por encima de los 0,8 metros por segundo, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? Prácticamente se pone el paciente a marchar en una cinta, ya sea de 4 o 6 metros, o la marcamos en el piso, lo hacemos caminar, ¿no? Medimos, o sea, y medimos el tiempo, cuánto se demora. Luego dividimos la cantidad de metros caminados, ya sean 4 o 6 metros, dividido en el tiempo. Y así sacamos justamente esta velocidad de marcha, ¿no? Metros por segundo. Entonces los participantes debían hacer una caminata a paso habitual, a paso normal,
y se hicieron dos medidas a 4 metros, a 4,5 y, y una medida a 6 metros. Posteriormente se hizo la suma de estas dos, un promedio, luego la suma de esta y el promedio final. Y esa se tomó como la medición final, ¿no? ¿Cómo fue la definición de la disminución de la marcha? De una desviación por debajo de la media normal según edad y sexo. ¿Cuáles fueron los resultados? Que los pacientes que tenían criterios de MSR, ¿no? Que fueron 52 en un total de 772, eh, presentaron justamente diferentes características, ¿no? Se vio que estos criterios se cumplían más en pacientes de proveniencia afroamericana, ¿no? Que tuviesen un mayor índice de comorbilidades, es decir, mayores presencias de comorbilidades, ya sea enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, depresión, Parkinson, enfermedades pulmonares. Asimismo, ellos eran justo los que tenían mayor abnormalidad, ¿no? A nivel de la marcha y se vieron que también tenían algún grado de depresión importante en comparación a la población que no cumplía los criterios de MCR. Se vio entonces que en ese estudio eran 997 participantes, de los cuales los 767 que ya hemos mencionado, solo 52 desarrollaron los criterios de MCR en el tiempo, es decir, un 7%, que sin mayor diferencia a nivel de sexo. Estos mismos se pasaron posteriormente a seguimiento a 3 años, donde a mayor número de participantes, y en este caso 2.704, 70 de ellos desarrollaron demencia en 3 años. Lo que quiere decir que, sacándolo porcentajes, 8 de ellos, o sea, 11%, cumplían criterios de MCR. Entonces vemos que hay una prevalencia aproximadamente de un 10%, dentro de los cuales de los 8, uno fue demencia tipo Alzheimer y 7 fueron vasculares. Entonces, ¿a qué lleva justamente esta conclusión? Que uno de cada 10 personas adultos mayores va a desarrollar justamente criterios para poder cumplir el MCR. Que esta prevalencia es mayor justamente en pacientes que tienen diferentes comorbilidades. Y los dominios cognitivos más afectados cuando presentaban el MCR fueron las funciones ejecutivas, la atención y la memoria. Ahora, esta incidencia sí repercute. ¿Por qué? Porque si lo llevamos a cada 1.000, que nos va a dar que 66 de cada 1.000 pacientes que presentan criterios de MCR van a desarrollar demencia, versus 22 sobre 1.000 que no presentan, pero sí desarrollan demencia. Es decir, el MCR da una predicción o un riesgo probable de 3 veces mayor de presentar demencia versus los que no presentan MCR. Y principalmente en el estudio daba un riesgo mayor a 12 veces de desarrollar demencia vascular. Sin embargo, requería más estudios, por lo cual salió luego el multicenter. El multicenter tenía otros estudios también de cohortes, ¿no? Aparte del EAS se utilizó el MAP y el ROS. Eh, estas cohortes de estudio, lo importante es que tenían poblaciones a partir de los 60 años. Entonces ya redujimos la brecha de 70 hasta los 60 para ver qué tan más temprano se podía presentar. De igual manera, hubo un riesgo justamente, según Ross, mayor de 1,97 veces y en el MAP de 2,21 veces, ¿no? De los pacientes que cumplían MSR a desarrollar a 3 años aproximadamente, ¿no? Riesgos predictores de demencia a los 3 años. Vemos también aquí que los factores más estudiados fueron el nivel de educación, principalmente los que tenían menos de 12 o 10 años, de 10 a 12 años eh, de estudios, eran justamente más propensos los que tuviesen menor cantidad de estudios, ¿no? O años de estudio, los que tenían más presencia de sedentarismo, así mismo que la obesidad. Se llevó posteriormente al multicountry, ya llevando este síndrome, ¿no? A diferentes partes del mundo. Acá se utilizaron 22 cohortes, 16 en comunidad, 4 en clínicas, 2 en mixtos, en 17 países, ninguno lamentablemente latinoamericano, lo más cercano fue México, ¿no? Donde se utilizó justamente para hacer el seguimiento un Mini-Mental, ¿no? Que es una escala justamente eh, para evaluar deterioro cognitivo, ¿no? Según diferentes dominios cognitivos, tanto atención, memoria, entre otros, y se definió como el método para medir deterioro cognitivo como un cambio o una caída mayor o igual a 4 puntos en el tiempo, ¿no? En este caso, un seguimiento de 5 hasta 9,3 años. ¿Qué se evidenció? Se evidenció también la prevalencia que tenía el 10% a nivel mundial, ¿no? Que la educación, un factor mayor de, perdón, un
tener más de 12 años o mayor o igual a 12 años de estudio era un riesgo protector, justamente era un factor protector para desarrollar MCR, ¿no? Que la edad más atribuible era a partir de los 75 años y que 39% de los MCR, de los que tenían justamente el síndrome de riesgo cognitivo motor, cumplían también criterios de deterioro cognitivo leve. Asimismo, vamos a ver que hay una distribución muy heterogénea justamente según los diferentes países, porque vamos a ver cómo Francia e India eran los países que más predominio de MCR se presentó, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, entre comillas, los países que más demenciaban. Sin embargo, Australia y Reino Unido eran los que menos presentaron el MCR, por ende los que menos se demenciaban, ¿no? Entonces aquí, excluyendo justamente esos países limítrofes, regresamos a la prevalencia del 10%, donde vemos que 2 de 3 personas con demencia van a vivir justamente en países de bajos o medianos ingresos, lo que también se puede traducir justamente a nuestra realidad en Perú. En ellos se hizo un seguimiento de 12 años y se vio cómo los pacientes que tenían ambos criterios, es decir, tanto las quejas subjetivas, ¿no? A nivel cognitivo, así como la marcha lenta o alteración de la marcha, mm, sí es cierto que iban eh, generando algún tipo de impedimento o caída a nivel cognitiva, pero ninguno cayó tan rápido como los que tenían justamente MCR, ¿no? Entonces vemos como tener ambos o esta combinación, tanto quejas como marcha lenta, justamente es un predictor de mayor deterioro cognitivo. Asimismo, como fueron los que más rápido llegaron justamente a hacer demencia, ¿no? En un factor de riesgo de 1.9 a 3.3 veces. Finalmente, vemos cómo los mecanismos biológicos se van sumando, es decir, la funcionalidad va bajando en el tiempo y vemos como pacientes que presentaban tanto deterioro cognitivo, que son pacientes que tenían aproximadamente entre un 10 al 20% a partir de los 65 años, principalmente hombres que tenían cambios genéticos en el APOE4, que también tenían una personalidad depresiva y que tenían múltiples comorbilidades. Estos pacientes presentaban tanto quejas subjetivas como quejas objetivas ya en test, y también compartían ciertas características con los MCR, que ya es una prevalencia del 10% a partir de los 65 años, ¿no? Donde ya son cargas poligenéticas, es decir, hay múltiples genes acá involucrados en diferentes enfermedades que justamente repercuten en lo que es tanto la marcha lenta como la obesidad, ¿no? Vemos como aquí el estilo de vida tan sedentario, la baja educación, ¿no? Estar proinflamado, ¿no? De manera crónica, así mismo como la depresión y una personalidad ansiosa, son factores de riesgo justamente para poder producirlo, ambos llevándonos finalmente a las demencias. ¿Cuál es hasta la fecha entonces las posibles recomendaciones estudiadas? Es hacer justamente atacar donde las otras dimensiones están cayendo. Es decir, si la marcha cae, entonces debemos llevarlo al paciente a programas de ejercicio, dirigidos principalmente a marcha y equilibrio. Así, predominantemente ejercicios aeróbicos y reducir sobre todo los riesgos de caída. Asimismo, también programas de entrenamiento cognitivo, donde principalmente va a ir dirigido a la función ejecutiva, la atención y la memoria, y finalmente modificaciones del estilo de vida, ¿no? Todo lo que es dieta sana, hay que disminuir justamente los grados de obesidad, sobrepeso, tener buena higiene del sueño, reducción del estrés, y también justamente proteger o cuidar, o al menos tener controlados los otros factores, las otras comorbilidades, o sea, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar o renal. Llegando entonces a las conclusiones, este es justamente es un concepto, bueno, que ya se está proponiendo incluso para que llegue a ser un síndrome a nivel de la geriatría, como un factor de alto riesgo, ¿no? Para desarrollar demencias. Recordemos que esto va a reflejar justamente la interacción no tan alta que hay entre la marcha y la cognición. Entonces, como un marcador sensible de demencias entre 3 a 10 años, ¿no? Y usarlo sobre todo como una herramienta, ¿no? De bajo costo, porque no nos cuesta nada ponernos, o sea, poner al paciente a marchar 4 o 6 metros y con un reloj, con un celular, sencillamente cronometrarlo y al final sacar su velocidad de marcha, ¿no? Lo que es idealmente, o sería algo ideal justamente en países de bajos o medianos recursos, ¿no? Donde justamente no hay biomarcadores al alcance. Debemos utilizar el MCR o al menos ver si hay trastornos de marcha asociados a quejas subjetivas que pueden ser pacientes que pueden eventualmente desarrollar algún grado de demencia, ¿no? Y también vemos que los estados proinflamatorios, así mismo como la obesidad o bajos niveles de educación, generan justamente o son factores de riesgo muy importantes, muy altos
para desarrollar las demencias, ¿no? O sea, tenemos mayores consecuencias para poder enseñar al paciente que debe justamente tener buenos estilos de vida, ¿no? Educarse en el tiempo, ¿no? Cuidar justamente su peso, los grados de obesidad, para que llegue, para evitar justamente esta posible complicación, ¿no? Que ya eh, justamente ser, o sea, o tener una demencia es un factor fragilizante muy alto a nivel de la población adulta mayor. Eso sería todo como exposición. No sé si habría algún grado de pregunta. Bueno, entonces, veo que si no hay preguntas, les agradezco a todos por su tiempo. Muchísimas gracias entonces por toda su atención. Gracias.